Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las obras más importantes que se han escrito jamás. Vamos a contar la historia de un libro que no solo nos regaló un personaje absolutamente inolvidable, sino que cambió para siempre las reglas del juego en la literatura. Y todo, absolutamente todo, empieza con esta pregunta. ¿Puede la ficción, unas simples páginas de un libro, llegar a alterar nuestra realidad hasta el punto de hacernos perder el juicio? Pues bien, esta es la premisa que da el pistoletazo de salida a una de las aventuras más grandes de la historia. A ver, para entender de verdad al Quijote, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos a la España del siglo XVII, en pleno siglo de oro. Fue una época de un esplendor cultural alucinante. Sí, pero también un tiempo donde el entretenimiento popular estaba totalmente dominado por novelas de caballerías, novelas súper exageradas y llenas de fantasía. Y aquí es donde entra en escena nuestro autor, el gran Miguel de Cervantes. Él veía estas historias de caballeros perfectos, de damiselas en apuros, de duelos imposibles, y decidió que ya era hora de hacer una crítica. Su objetivo era ni más ni menos que burlarse de esa fantasía desbordada y de esos valores tan idealizados que ya no encajaban para nada con el mundo real. Y justo de esa idea de parodia, de esa crítica, va a surgir nuestro protagonista. Un personaje que es, literalmente, el producto de haberse creído todas y cada una de esas ficciones al pie de la letra. Se llama Alonso Quijano. Es un hidalgo, un noble de poca monta, que devora tantísimos libros de caballerías que la línea que separa la ficción de la realidad se le desdibuja por completo. Y un día toma una decisión que lo cambia todo. Desempolva una armadura vieja de sus antepasados y decide que él también va a salir al mundo a vivir sus propias aventuras. En ese momento, Alonso Quijano desaparece y nace Don Quijote de la Mancha. Su viejo caballo se convierte en el noble corcel Rocinante, y su misión, como no podía ser de otra forma, es impartir justicia. Y claro, todo caballero necesita una dama por la que luchar, así que se la inventa, Dulcinea del Toboso, que no es más que una simple labradora del pueblo de al lado a la que él idealiza hasta el extremo. Y con esto llegamos al corazón de la novela, la fuente de toda su comedia, pero también, y ojo con esto, de su profunda tragedia. Es ese choque constante entre la mente del caballero y el mundo real que le rodea. Y este conflicto lo vemos en cada aventura. Donde Don Quijote ve gigantes amenazantes, la realidad nos muestra simples molinos de viento. Los castillos encantados con princesas no son más que posadas cutres de mala muerte. Y los poderosos ejércitos listos para la batalla son en realidad rebaños de ovejas. Un choque constante y, la verdad, divertidísimo. Pero Don Quijote no está solo en esta locura. A su lado cabalga Sancho Panza, su fiel escudero. Y Sancho es su contrapunto perfecto. Mientras el caballero es un idealista que sueña con la gloria, Sancho es un campesino muy práctico que solo piensa en la recompensa que le han prometido: gobernar una isla. Juntos forman una de las parejas más icónicas de toda la literatura. 10 años después de la primera parte, en 1615, Cervantes publica la segunda. Y aquí es donde la historia da un giro absolutamente revolucionario. La novela evoluciona y se convierte en algo completamente nuevo, en algo que nadie había visto antes. Para entender lo que pasa tenemos que hablar de un concepto: la metaliteratura. Dicho de forma sencilla, es cuando un libro es consciente de que es un libro. Es una ruptura total con el lector, algo que para la época era impensable. Y aquí está el giro genial de Cervantes. En la segunda parte, Don Quijote y Sancho son famosos, son celebridades. ¿Y por qué? Pues porque la gente ha leído el primer libro sobre sus aventuras. De repente, la ficción y la realidad se fusionan. Los personajes que se encuentran ya saben quiénes son y se dedican a jugar con su locura, creando situaciones todavía más complejas y reflexivas. En esta segunda parte también vemos una evolución fascinante en Sancho. Unos duques, para burlarse de él, le conceden su deseo y lo nombran gobernador de una ínsula. Pero lo que empieza como una broma se convierte en una lección, porque Sancho demuestra tener una sabiduría y un sentido común que nadie, pero nadie, se esperaba. Y así, poco a poco, llegamos al final del viaje. Un final que consolidará el lugar de esta obra en la historia y que va a definir su impacto eterno en la literatura de todo el mundo. El final es profundamente emotivo. Don Quijote es derrotado y forzado a volver a casa. Y en su lecho de muerte, la locura lo abandona. Vuelve a ser Alonso Quijano, reniega de los libros de caballerías y muere en paz, dejando a un Sancho totalmente desconsolado. Es un final agridulce y tremendamente humano.
Pero su legado va mucho más allá de ser una gran historia. El Quijote está considerado el punto de partida de la novela tal y como la conocemos hoy en día. Es, ni más ni menos, la primera novela moderna. ¿Y por qué? Pues porque rompió todas las reglas. Creó personajes que no eran planos, que cambiaban, que tenían dudas. Mezcló la comedia más disparatada con la tragedia más profunda. Jugó con la realidad y la ficción de una forma que nunca se había visto. Y sobre todo, exploró la mente humana y la propia naturaleza de la literatura. Al final, la obra nos deja con una reflexión muy poderosa. Que la locura de Don Quijote, su afán por un mundo más justo, más honorable, más noble, quizá no era tan descabellada. Quizá era una respuesta mucho más sensata a un mundo que a menudo es gris y decepcionante. Y esa es la pregunta que Cervantes nos deja resonando 400 años después. ¿Qué es más valioso? ¿Aceptar el mundo tal y como es o atreverse a imaginarlo como debería ser, aunque nos llamen locos? Una cuestión para reflexionar.